Buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy nos acompaña el licenciado Marco Antonio Romero Cárdenas, cronista de Cuauhtémoc, estado de Colima. Nos compartirá su trayectoria como cronista y pertenece a la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del estado de Colima, Asociación Civil. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta 53ª entrevista. Pues bien, agradezco, Claudio, la invitación que me hicieras, pues para externar mi experiencia como cronista. Y primero decirte que en el caso de mi formación, pues yo estudié la licenciatura en literatura hispanoamericana, después hice estudios de oratoria política, una especialización, también otra especialización en museología en la Universidad de Guadalajara, estudiar a los museos, su comportamiento, su diseño, su guión museográfico. Y actualmente estudio una maestría en educación que se llama Control de Calidad Educativa, aquí precisamente en una institución de educación superior en Colima. Y también pues decirte que he tomado muchos talleres, muchos cursos de creación literaria, ya que de formación soy escritor, soy poeta, ensayista, cuentista, ¿verdad? Y también editor. Tengo una ediciones Guadañas, que llevo 20 libros publicados, ¿verdad? Desde 1998 hasta el 2018. Tengo ya 2 años que no he publicado ningún libro. Por esto de la pandemia, yo creo que nos ha venido a afectar a muchísimos, varios proyectos que teníamos como algo común y corriente, ¿verdad? Se ha parado un poquito, ¿verdad? Pero esperemos que con el tiempo se mejore esto de la pandemia y podamos emprender nuestros proyectos. Claro que sí, es interesante lo que nos comenta acerca de sus estudios. Para añadir, ¿cómo surge ese interés por la crónica? Pues mira, Claudio, yo me he interesado mucho en la crónica, principalmente como pues una persona con una formación humanística. Siempre me pregunté desde temprana edad, desde joven, pues mi origen, quién era yo, de dónde venía, por el hecho de que no conocía suficiente de historia así como uno suele aprender en una institución de educación superior, ¿verdad? Entonces me di a la tarea de investigar quién era y así pues chequé varios libros de literatura universal, perdón, de historia universal, de historia nacional, regional, estatal y municipal. Y me fui involucrando sin darme cuenta, ¿verdad? Y lo que me sirvió mucho para esto fue un proyecto en el que participé, que se llamó Museo Regional de la Cristiada. Trabajamos un par de años y el compañero con el que trabajé me dice, ¿sabes qué, Marco Antonio? Mi esposa y yo estamos muy interesados en el proyecto. ¿Cómo ves? ¿No hay ningún problema? No, 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 adelante. Todo lo contrario, te agradezco que me hayas invitado a este proyecto. Y ellos siguieron con su proyecto en Colima, recibieron una beca federal, estuvieron trabajando durante muchos años, ya que no hubo suficiente respaldo. Pues su museo se hizo itinerante, ¿verdad? Sin embargo, a mí me quedó toda la experiencia y el contacto con él. Y esa fue una experiencia muy importante para mí, porque ahí forjé un poco mis intereses en la historia y en un tema pues muy importante de la región, lo que fue Colima, Jalisco, Michoacán, occidente de México principalmente, donde se vio esto de la cristiada con más presencia, ¿verdad? Y también el hecho de que pues al escribir sobre varios aspectos, pues me preguntaban, por el hecho de ser de Cuauhtémoc, algunos temas muy recurrentes de la historia,
una hacienda muy importante, que sabía de esa hacienda, el origen de Cuauhtémoc y también cómo ha sido la educación en Cuauhtémoc. Entonces yo hice 3 crónicas, que se llama Crónicas Históricas, en 1998, y ahí plasmé pues esa idea de lo que era una crónica. Como yo ya había tomado en mi misma licenciatura en letras, había tomado lo que era la materia de crónica hispanoamericana, pues ya tenía un conocimiento de este subgénero de la literatura, ¿verdad? Un subgénero literario muy importante. Entonces, pues hice esas crónicas, ¿verdad? Y fueron muy concurridas, muy buscadas, muy consultadas, ¿verdad? Y me dio mucho gusto porque, pues dije, yo tomé solamente 3 temas que la gente me preguntaba a mí, ¿verdad? Eh, y ahí empezó mi participación en la crónica. Ya en el 2016 me invitaron a ser cronista y desde ese momento hasta hoy, 2021, sigo siendo cronista, ¿verdad? Y ya llevo casi como 200 crónicas realizadas de personajes populares, algunas personas destacadas del municipio, y hechos y acontecimientos que tienen que ver con las efemérides de lo que es el municipio de Colima, ¿verdad? Y hechos pues relevantes que han determinado, han influido en el desarrollo del municipio, ¿verdad? Sí. Nosotros sabemos que en las asociaciones de cronistas existe diferentes perfiles académicos. En su caso, ¿cuál han sido esos problemas y retos? Pues me he encontrado con que muchos de los compañeros cronistas de formación son profesores ya jubilados. Uno de ellos es ingeniero eléctrico, ¿verdad? Que trabajó mucho tiempo en el ingenio de quesería. Aquí que está, este ingenio está en Cuauhtémoc, Colima. Y también, pues otros compañeros que estudiaron en la misma facultad donde yo estudié, pero ellos estudiaron comunicación. Entonces, más o menos esos son los perfiles. Algunos maestros de primaria, ingenieros, o también licenciados en comunicación, en mi caso licenciado en letras, pero no hay nadie con un perfil así como histórico, ¿verdad? Siempre nos hemos mantenido ese perfil, ¿verdad? Hay muy pocos historiadores, hay muy pocos centros de investigaciones históricas que puedan abastecer, por ejemplo, esta asociación que se fundó en 1986, entonces ya tenemos más de 30 años como agrupación. No es de las más antiguas, hay otras más antiguas, pero sí es de las medianas más o menos. Y pues han trabajado durante todos estos años. Yo apenas acabo de entrar, de hecho fui secretario general de la Asociación Estatal de Cronistas y pues hice también en su momento en esta administración nuestras aportaciones, ¿verdad? Dar más apertura pues a los cronistas, porque había el hecho de que los estatutos nos dicen que se marca 3 formas de ser cronista. Una, aquel cronista que tiene ya en sus manos un documento aprobado por Cabildo a propuesta del presidente municipal, su nombramiento como cronista oficial. Y hay otro que es el cronista que ya fue oficial, pero que ya no es, entonces también pertenece a la asociación. Y el tercero es una propuesta de un cronista, por ejemplo, en mi caso, que yo proponga a alguien para que sea cronista, porque le veo sus atributos, sus conocimientos y las cualidades y el gusto por hablar de temas diversos que tienen que ver con la historia. Entonces, la misma asociación lo acredita y así hemos logrado crecer un poquito, porque antes eran solamente 10 cronistas y ni uno más podía ser porque tenían que tener su nombramiento. Sin embargo, en el 2008
hubo un cronista precisamente de aquí de Cuauhtémoc, de la comunidad de Quesería, que es la comunidad más grande después de la cabecera municipal, que presentó una propuesta para él ser cronista, pero por Quesería. Se le acreditó por parte del ayuntamiento, se le daba ahí su nombramiento, pero ya, ahora que me nombraron cronista a mí, ya no se dio ningún otro nombramiento más que en mi caso. Sin embargo, ellos, junto con otras personas interesadas en la crónica, en la historia, formaron una academia estatal de la crónica en el 2018, ¿verdad? Sin embargo, no ha habido mucho eco, ¿verdad? Prácticamente no se conoce mucho de su trabajo, pues están apenas iniciando. Considero de que una agrupación no da resultados de la noche a la mañana, necesita un par de años para irse consolidando, pero pues ahí hay también unos 6, 7, pues integrantes, ¿verdad? De esta agrupación y también de la Asociación Estatal de Cronistas se integraron ahí con ellos, pues para fortalecer con su experiencia y sus conocimientos. Y es gente pues muy movida, generalmente pues ya gente pues arriba de los 70 años, ¿verdad? Que está participando ahí y algunos de 60, ¿verdad? En relación a su experiencia como cronista, platíquenos cómo ha sido hasta este momento. Pues ha sido una experiencia muy interesante porque aquí tenemos, como en muchos lugares, la costumbre de que a la reina de las fiestas charrotaurinas de Cuauhtémoc se les hace lo que es una salutación y generalmente se hacía el ayuntamiento es un edificio de 2 pisos, entonces en la parte de arriba se hacía el brindis el 15 de septiembre, entonces ahí se leía la crónica o la salutación, ¿verdad? A la reina. Pero de repente este presidente a mí me dice, oye, pues ahora que se haga la lectura frente al pueblo, ¿verdad? Se pone pues un escenario y dije, ay caray, dije, yo soy muy, pues la formación que tengo, me formé en las bibliotecas, me formé en los talleres, en lugares cerrados. Alguien que estudia las letras vive en su torre de marfil, ¿verdad? En lugares muy cerrados y no se abre mucho porque pues tiene muchas lecturas, muchas cosas que reflexionar, que meditar. Y dije, ay caray, yo no soy bueno para hablar, sin embargo, pues preparé el protocolo, ¿verdad? Para presentar lo que es la salutación. Y me fue bien, ¿verdad? Pero pues a algunos funcionarios no les interesó mucho, ¿verdad? Porque pues es, es un escenario que a mí me puede favorecer desde el punto de vista político. Siempre los compañeros funcionarios ven esos detalles, ¿verdad? De que se le está dando imagen, se le está dando presencia a cierto funcionario, entonces como que no es lo conveniente. Y la población, pues fue una sorpresa, ¿verdad? Pero ya lo hice 2 veces, ¿verdad? La lectura y como que se está volviendo una costumbre de que se haga ahí. Y también pues la experiencia de ir a visitar a una gran diversidad de personas que yo no conozco o no conocía y saber cómo empezar a armar una crónica. Y yo pues lo que hacía comúnmente desde cuando llegaba, si veía que al entrar tenían un jardín muy bonito, ya le decía a la señora, oiga señora, qué bonito jardín tiene, ¿verdad? Me gustan las rosas. ¿Usted trabaja mucho tiempo en la jardinería? Sí, 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 sí. Y luego cuando entraba decía, oiga, me permiten ver su casa, veo sus cuadros muy bonitos, ¿verdad? Es decir, es como entrar en contacto con los que voy a entrevistar. Si era un deportista destacado, pues conocer un poco de lo que es su vida cotidiana, ¿verdad? Y sus trabajos que tienen al interior de la casa. Y ya en corto ya empezaba con más confianza a trabajar la crónica, ¿verdad? Hablando de varios aspectos que me interesaba pues hacer, ¿verdad?
Y otra experiencia que tuve, las tradiciones en Cuauhtémoc, que yo creía que ya las conocía todas, sin embargo, no las conocía. Recuerdo lo que me dice un presidente de la Junta Municipal del Trapiche, de una comunidad de Cuauhtémoc. Iba entrando y le dije, ¿sabes qué? Es importante rescatar lo que es la quema del Judas en Semana Santa. Es una tradición que existía en Cuauhtémoc, en Quesería, en Alcarazas, pero ya es la única comunidad que queda. Y yo te propongo hacer un programa de actividades diversas y ayúdame a conseguir los testamentos que por ahí sé que los tiene algún ciudadano de aquí de la comunidad, y hay que leerlos eso, ¿verdad? Yo te voy a preparar también un testamento, y si tienes algún problema con dónde conseguir un Judas, lo compraban en un municipio que se llama Tuxpan, Jalisco, o también en una comunidad, la única comunidad que tenemos con mucha presencia de tradiciones de origen prehispánico, lo que es Comala, es muy importante para nosotros, esa comunidad. Ahí también hacen los Judas. Pero como que ya tenía un contacto ahí la misma población y ya le dijo al comisario dónde ir y resolvieron eso, ¿verdad? Eh, y después me dice, ¿sabes qué, Marco? Yo no sabía cómo entrar en contacto con la población, pero hoy me doy cuenta que lo que tú me ayudaste, eso me ayudó. Desde ahí entré en contacto con la población a través de esto, de la quema del Judas, que yo ni sabía, ¿verdad? Lo había visto de niño y de adolescente, pero de repente pues el trabajo me obligó a tener otras obligaciones y me olvidé de esto. Pero desde ahí, Marco, entré directo con la población. Digo, claro, es una tradición que las personas veneran, ¿verdad? Lo ven con mucho respeto, porque tiene que ver con el aspecto religioso. Y obviamente, pues sí, hubo una comunicación directa con la población. Entonces, ahí me di cuenta de la importancia que tiene hacer un trabajo responsable, con profesionalismo y con vocación, ¿verdad? Hacia tu terruño, que busque las identidades que están perdidas en lo tradicional. Y eso me ayudó pues mucho, ¿verdad? Otra experiencia que tuve fue apoyar desde el principio a una compañera, la primer cronista nombrada en el municipio de Coquimatlán. Hubo dos cronistas, el que estaba ya de hace mucho tiempo y a esta maestra que el presidente Orlando Lino la quería mucho, ¿verdad? La veía bien como ciudadana y la apoyó, pero me dice, oye Marco, yo ya la conocía de tiempo atrás y me dice, yo quiero participar en la asociación de cronistas. Ah, sí, pero mire maestra, hay un protocolo, yo le voy a ayudar con todo el protocolo para ser parte de la asociación. Y la ayudé con todo el protocolo, le dije, vamos a hacerle de esta manera. Y yo la propuse, ¿verdad? Entonces, pues sí se molestaron, empezando con el cronista de Coquimatlán, sí se molestó porque dice que para qué tantos cronistas, ¿verdad? Y sin embargo fue acreditada, porque la mayoría pues aprobamos de que ella quedara, y fue la primer cronista en el estado de Colima que entra a una asociación, ¿verdad? Y ahí está la maestra participando en la medida que ella puede, porque es muy dinámica, es muy movida, y lo que me impulsó de ella, que me dice, oye Marco, mi mamá me dijo, hija, tú nunca vas a descansar. ¿Qué ya andas investigando aquí? ¿Qué ya andas investigando allá? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y pues me voy a morir, tú vas a seguir. Digo, maestra, se parece igual a mí, igualito, porque ya mi papá ya murió. Todavía vive mi madre. Mi papá siempre me decía, hijo, tú vas a seguir con esto, adelante, y no lo vas a dejar nunca. Y yo me quedaba callado y dije, que comen que adivinan los padres, ¿verdad? La experiencia de los padres. Y esa fue también muy, muy bonita experiencia, ¿verdad? Que tuve de apoyar a alguien que se interesaba por la crónica, pero que no sabía cómo entrar, que no alcanzó a conectarse con varias organizaciones, con varios intereses que ella tenía de tiempo atrás, y que
yo fui un vínculo, ¿verdad? Un vínculo para ayudarla. Me dio mucho gusto ser útil a más colegas, ¿verdad? Y fortalecer, porque eso es el propósito, fortalecer a una asociación, ¿verdad? No debilitarla, fortalecerla siempre, darle para adelante, ¿verdad? Y otra experiencia, pues también muy interesante, fue conocer el trabajo de los compañeros. Hay un compañero del municipio de Islahuacán, un cronista, que él es muy meticuloso en su trabajo, porque cada año tiene 30 crónicas y él busca todo lo humanamente posible y saca su librito de esas crónicas que hace. Entonces nos ha dado un ejemplo de cómo se debe de trabajar la crónica, que la crónica no nomás es para hacerla y guardarla allá en un cajón, sino estarla sacando cada año. Entonces él me dio muchas ideas porque dije, oye, pues es muy importante para un cronista tener su monografía, tener sus efemérides y tener un cronograma histórico anual. Dije, yo me voy a dar a la tarea de hacer eso, porque creo que un cronista que no tiene eso está como desubicado y eso no es bueno. Porque también tuvimos la experiencia de conocer un cronista de Comala, muy joven por cierto, que como su abuelo le ayudó a trabajar varios elementos de la crónica y fue cronista y fue secretario del ayuntamiento, pues él decía, pues como yo conozco tanto, pues yo quiero ser cronista. Y fue cronista, sin embargo, no tuvo ninguna participación como cronista en el municipio de Comala, porque pues como iba egresando, era maestro, le dieron algunas horas en Tecomán, entonces ya no tuvo chance. Sin embargo, ahí tenía el puesto de cronista y había dos, tres cronistas buenos que estaban haciendo un buen papel ahí en Comala. Sin embargo, se les cerró el paso a ellos y se le dio la oportunidad a este joven. Sin embargo, no hizo nada. Entonces creo que ahí sí se vio muy débil, en este caso, el municipio de Comala, que tiene muchísimas tradiciones que dar a conocer. Es un municipio mágico y ganó el primer lugar a nivel nacional como municipio mágico, compartiéndolo con otro municipio. No recuerdo que otro municipio le dieron 5 millones a cada uno. Entonces sí, hay mucho que hablar de ahí de Comala. Pues ahí también estuvo mucho tiempo visitando a su tío, Juan Rulfo, el gran novelista universal de Pedro Páramo. Ahí se sentaba en las bancas de Comala. Hay fotos de las bancas de Comala donde él se sentaba esperando a su tío que terminara la misa, ¿verdad? El sacerdote vizcaíno. Y pues era muy frecuente, decían algunas personas, ver a Juan Rulfo ahí en Comala. Por eso habla de que fue a buscar a su padre a Comala, ¿verdad? Por eso quedó inmortalizado el municipio de Comala, o también que le llaman el municipio blanco de América. Todas las casas estaban pintadas de blanco, toda la cabecera municipal, pero pues dicen que les afectó a algunas personas el color blanco, ¿verdad? A la vista. Y ya fueron cambiando un poco, ¿verdad? Sí. Con relación a lo anterior, ¿cuál ha sido su mayor reconocimiento y satisfacción? El hecho de conocer desde las personas más relevantes en mi municipio hasta las personas más sencillas, entenderse el lenguaje. Es el lenguaje que es igual de rico, el de las personas muy relevantes, las personas muy sencillas, y me hizo a mí también mucho cambiar, darme cuenta que a pesar de todos los conocimientos académicos que he logrado, había todo un mundo el que me estaba esperando para descubrirlo. Y lo descubrí y logré uno de mis máximos objetivos, que era saberme comunicar. Porque comunicarse, todos nos comunicamos, pero sabernos comunicar con emociones, con sentimientos, con cada persona, no es fácil. Es una habilidad, una destreza o un don que uno tiene para comunicar lo que siente, lo que piensa, o entender lo que la persona
quiere escuchar o necesita escuchar. Y hay veces que por la misma formación académica te formas muchos valores que se salen fuera de la realidad, entonces no te puedes comunicar. Entonces, hay que hacer todas esas cosas a un lado y convertirme en uno más del municipio y conocer todos los lenguajes sabidos y por haber. Y yo creo que esa es una de las máximas satisfacciones que he tenido como cronista, eh, poder tener contacto con toda esta sociedad de la que yo soy parte, ¿verdad? Hace un momento nos comentaba acerca de la fundación de la asociación. ¿Nos podría ampliar un poco más para el público eh, sobre sus integrantes? ¿Cuántos municipios tiene el estado de Colima? Eh, y gran parte pues, de lo que nos pudiera comentar en relación a sus estatutos. La Asociación Estatal de Cronistas surgió precisamente por un interés de, de algunas personas que tenían ya años atrás trabajando pues la crónica, y había otros por ahí también profesores interesados en la crónica. Se hablaba de un cronista, eh, que fue el último cronista de Colima, allá como por el 65, ¿verdad? Entonces, pues no había una asociación de cronistas, había solamente algo que se llamaba Asociación de Escritores y Periodistas, fundada en 1947, y hay también la Asociación de Geografía y Estadística, que casi hay en todos los estados, capítulo Colima. Está también una agrupación que abastecía y daba mucho, por eso no se necesitaba formar más, que se llamaba la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, que dio mucho, dio libros muy importantes de la historia de Colima. La mayoría de ellos eran pues personas no con el perfil histórico, una formación académica en la historia, pero sí escribieron muchísimos libros, y esta asociación yo creo que abasteció demasiado. Esa se fundó más o menos como en los 80s y abasteció mucho, casi 20 años abasteció mucho las inquietudes en la historia, en la cultura, en los temas sociales. Y ya producto de esta agrupación, algunos miembros que pertenecían a esta asociación de historiadores tuvieron la inquietud de trabajar de una manera más profesional la crónica y se dieron a la tarea de formar esta asociación estatal de cronistas de pueblos y ciudades en 1986. Entonces, estos cronistas empezaron a trabajar. El estado de Colima tiene 10 municipios. 5 municipios están hacia las zonas altas de Colima y 5 hacia las zonas costeras. Yo vivo en las zonas altas, ¿verdad?, del estado. El municipio está pegado con lo que es el estado de Jalisco, con el municipio de Tonila, de Piguamo, ¿verdad? Es una zona pues un poco más fría, tiene microclimas, es uno de sus atractivos muy importantes. Entonces, pues esta asociación se dedicó pues primeramente a publicar algunos libros de algunos compañeros. Después se dedicó a dar muchas conferencias. Obviamente algunos destacaban más que otros. Aprendí también muchísimo de ellos, eh, que no traían ningún papel cuando hablaban de un tema, ¿verdad? De algún héroe nacional o de algún tema local, que lo conocían muy bien. Entonces, yo disfrutaba mucho escucharlos porque de repente
se mencionaba que, por no mencionar nombres, que habían 2, 3, 4 que se parecían a él y lo mencionaban a él, y 2, 3, 4 que eran parecidos a otro cronista y lo mencionaban. Entonces, todos lo tomábamos como burla, ¿verdad? Porque o hablabas de una forma o hablabas de otra forma y no había un intermedio, ¿verdad? Entonces, o te ibas para un lado o te ibas para otro. Y así fuimos aprendiendo muchas cosas antes de que yo entrara como cronista. Y después me di cuenta, ya estando en la asociación, que tenían como un foro regional de tratar temas diversos de la historia, ¿verdad? Llevan nueve foros, y cada foro, pues, todas las conferencias se hacen como una memoria. Entonces tenemos un promedio como de unos 40 libros ya editados por la asociación. Y también hay compañeros que trabajan algunos temas como el que mencionaba, el de Ixtlahuacán, que le ayudamos a que se publique su libro cada año, ¿verdad? Pero nos sorprendió aún más él, porque de sus 9 libros que tiene, logró un buen acuerdo con la presidenta municipal de ese momento y sacó en un disco todos sus libros digitalizados. Entonces sí nos dio una muestra y dijimos, mira, vaya, quizás tenemos nosotros igual de libros, pero nunca habíamos pensado en digitalizar todos nuestros libros para que tuviera más acceso la población, ¿verdad? Entonces, como que cada cronista tiene su forma de trabajar. Hay cronistas que se avientan hasta 100 conferencias, tanto aquí como en Colima, en los municipios. En otros lugares que los invitan, en otros estados, siempre tienen una participación destacada, ¿verdad? Hay otros que se dan a la tarea de trabajar algunos temas urbanos, ¿verdad? Temas muy importantes en lo turístico, y otros que son muy buenos para trabajar o descifrar algunos temas históricos que no hay una fecha precisa, y ellos van a los archivos a investigar los documentos, material de primera mano que han ayudado, ¿verdad?, a la misma sociedad, al mismo estado, a algunas cuestiones de índole histórico con precisión y que nos sirve a nosotros. Entonces, estamos muy en contacto con todos ellos, y pues vamos aprendiendo, y algunos de nosotros, pues, también hemos trabajado con la cuestión histórica en el sentido de los archivos históricos. Es muy lamentable mencionar que en Colima solamente hay 5 archivos municipales. Está primero el de Colima, que hay documentos desde 1623, documentos del archivo de Colima. Es impresionante ese archivo. Le dieron un premio al mérito archivístico, el Archivo de la Nación, en el 86. Y después el archivo de Villa de Álvarez, le trabajaron ahí un par de personas y ya lo formaron como archivo. Ya tiene su propio edificio ahí en la villa. Y luego después se vino Manzanillo, y atrasito de Manzanillo pues yo estuve trabajando, y también al mismo tiempo el de Ixtlahuacán. El de Manzanillo pues tiene demasiadas fotografías, porque hay muchas nacionalidades de varios países y de varios estados. Entonces le llevan montones de fotografías y tienen demasiadas fotografías pues ahí en el archivo. Y además, pues, las autoridades, los presidentes y las presidentas municipales han sido muy generosas para la cultura, para la historia, y han aportado muchísimo. No les ha temblado la mano cuando apoyan a la cultura, y eso ha fortalecido mucho el archivo, porque antes estaba en lo que era el ayuntamiento de Manzanillo,
y hoy consiguió un local en el mero centro de Manzanillo y ahí está el archivo, ¿verdad? El archivo de Manzanillo y se ha estado consolidando. En el caso de Ixtlahuacán, el archivo, como no tenía mucha información, se dieron a la tarea, también de una manera muy generosa, algunos presidentes municipales, de autorizar que se buscara documentos en los archivos cercanos, el de Morelia, Michoacán, el de Jalisco, el archivo de la Nación, certificados los documentos. Entonces trajeron muchísimos documentos que tienen que ver con Ixtlahuacán, ¿verdad? Entonces, si se hace una investigación sobre Ixtlahuacán, hay demasiada información de Ixtlahuacán y eso es una de las grandes fortalezas que tiene ese archivo, ¿verdad? Y aparte, pues la actividad archivística cotidiana. Y en el caso de Cuauhtémoc, pues a mí me tocó fundar este archivo en el mes de octubre del 2003. Fundé este archivo y primero estuve 9 años y luego me fui a la Secretaría de Cultura a trabajar 5 años y ahora me regresé otra vez y ahora soy cronista y director del archivo histórico. Y pues nos hemos dado a la tarea de trabajar algunos ya cronistas, también los archivos, porque no ha habido mucho interés por ejemplo, Comala, lo que es Coquimatlán. Yo voy investigando, estoy al tanto del trabajo que hacen y muchas veces, en el caso de Coquimatlán, pues su archivo lo tienen en una bodega, por lo menos no se moja la bodega, lo tienen protegidos los documentos, pero no hay un concepto todavía en las autoridades de archivo. Es decir, que un archivo es una institución administrativa que debe tener personal asignado, presupuesto asignado y que deben dar un servicio a la sociedad, ¿verdad? O a los investigadores. Aún no hay ese concepto. Lamento mucho de que no puedan madurar nuestras autoridades de ese municipio una identidad a través de la historia de los archivos, ¿verdad? Y pues esta asociación ha ayudado en lo que ha podido, ¿verdad? A otros compañeros de otras asociaciones. Hay veces que algunos de ellos pertenecen a 2, 3 asociaciones, entonces me invitan a otras asociaciones, quieren que me sume a otras administraciones, pero no, yo nomás en esta asociación, ¿verdad? Y pues ese es el trabajo que se ha hecho en Colima en cuanto a los la Asociación Estatal de Cronistas, ¿verdad? Que hemos tenido pues participación directa, ¿verdad? Para concluir, ¿qué ofrece el municipio de Cuauhtémoc en cuestión de turismo? Pues gracias, Claudio. Pues Cuauhtémoc es un municipio con prácticamente 31,000 habitantes. Es un municipio que se formó a la vera del Camino Real, ¿verdad? O el Camino Antiguo, que viene después desde Nuevo México, ¿verdad? Todo ese recorrido que hace, pasando por Jalisco. Y pues ha tenido varios trazos a través de su historia. Si hablamos de la historia reciente, de cuando se fundó Cuauhtémoc, en 1851. Años después, pues pasó Juárez por aquí. Tenemos algo que se llama la Ruta de Juárez, que viene desde Jalisco hasta Manzanillo. Entonces, aparte de tener esta riqueza pues histórica, también Cuauhtémoc cuenta con lo que son sus microclimas. Es el municipio que tiene el mejor clima del estado. Aquí todo el año es generalmente fresco. Llegamos hasta 9 grados, ¿verdad? O hay veces que estamos en 18, 22. Y va uno a 15 minutos de Cuauhtémoc a Colima y no se aguanta el calor, ¿verdad? Llega uno chorreado de tanto sudar de Colima, porque como estaba en la parte baja del valle,
pues no alcanza a llegar muchos vientos que vienen de varias partes, ¿verdad? No alcanza a bajar y queda ahí concentrado el calor. Y también, pues, Cuauhtémoc es un municipio que ha dado pues, muchos gobernadores, tuvo la primer gobernadora tanto del estado como del país, Griselda Álvarez Ponce de León, una destacada escritora. Y otro aspecto importante en lo turístico son sus haciendas. En el estado de Colima hay registradas 38 haciendas. Solo en Cuauhtémoc tenemos 16. Tenemos algo así como el 34% de las haciendas del estado de Colima. Entonces, en Cuauhtémoc sí se pueden visitar varias haciendas y de alguna forma contextualizar desde el punto de vista histórico estas haciendas, ¿verdad? Que ofrecieron a esta región, a Colima, al Valle de Colima, a la historia de Colima, que son muy importantes. La hacienda de Buenavista, que es de 2 pisos, es la única que es de 2 pisos. La hacienda de San Joaquín, que ahí durmió Juárez. La hacienda de Alcaraces, o de Santa Rosa, como la llaman ahorita. Ahí también llegó Juárez, ahí durmió. Está la hacienda de lo que es la huerta, aunque quedan ya puros vestigios, pero pues fue muy importante porque ahí se pensaba pasar la villa de Colima, ¿verdad? Por ser un lugar pues muy adecuado, pasaban varios ríos muy importantes por ahí y era una zona muy plana y era muy fresca y se pensó pasar la villa de Colima para esa región. Y otras haciendas, está la de Quesería, que fue muy importante. Primero, allá por 1613, eran estancias de ganado. Todo el ganado, la oligarquía de Colima tenía todo el ganado en la zona norte, miles de cabezas de ganado. Entonces había muchas estancias de ganado y una de esas estancias se convirtió pues en lo que hoy es la hacienda de Quesería y después en la industria azucarera pues más importante. Hubo varios ingenios, hubo ingenios en lo que era Comala, en Nogueras, hubo también en Coquimatlán, en San Marcos, Jalisco, pero solamente sobrevivió el de Quesería, porque sus administradores y su misma gente fue viendo cuáles eran las mejores tierras que producieran más azúcar, ¿verdad? Entonces la empresa pues vio esa gran visión que tenía mucha gente de esta región y ayudó mucho, ¿verdad? Ayudó mucho para que esta empresa no muriera, no se terminara. Y tenemos récord de toneladas de caña, 1.300.000 toneladas de caña por zafra. Es altísimo el récord, ¿verdad? Son como 2.000 productores de caña, 5 de Jalisco y 5 de Colima. Yo mi familia se dedica también a la caña, ¿verdad? Y pues otro aspecto importante de Cuauhtémoc, que le gusta venir mucho a la gente y siempre tienen presente Cuauhtémoc, son sus fiestas. Sus fiestas de Charro Taurina de Cuauhtémoc son las más concurridas. Aquí lo que es la entrada de la música, hay un promedio como de unos 10 cuadras de puros caballos. Entonces vienen caballos de toda la región, se juntan unas 12,000 personas en la entrada de la música. Entonces no hay ni un solo estacionamiento en el pueblo. Las 3 entradas que tiene el pueblo, ya no cabe la gente, las hileras son enormes, ¿verdad? Si no llegas antes de las 11 de la mañana,
prácticamente no puedes entrar, ¿verdad? A Cuauhtémoc, en entrar a la música, entonces, pues es enorme esta presencia de estas fiestas, son las más importantes del estado en cuanto a sus tradiciones, ¿verdad? En cuanto a lo que sí es, como dice, fiestas charro taurinas, ¿verdad? Y lo que son las cuestiones taurinas, solamente la villa tiene pues corridas formales, ¿verdad? Aquí solamente hay jaripeos, ahorita que son con los jaripeos nuevos, que son con dentro de la misma plaza, pone toda una estructura y ya es puro jaripeo. Ya se terminó aquello de que soltaban pues algún espontáneo montador de toro, ¿verdad? Eh, Ahorita no, ahorita ya los traen contratados y hay toda una serie de hay como una oración al montador de toros, ¿verdad? Y son muy buenos, entonces ya ha cambiado un poco porque se va cruzando el rodeo con un evento musical ya más noche, y hay un día o dos que vienen grupos internacionales a tocar aquí a Cuauhtémoc, entonces ha ido cambiando un poco la tradición. Las personas sí han sentido mucho eso de la tradición que se ha terminado. Antes se iban con 200 pesos toda la familia, hoy no ajusta ni para una sola persona, ¿verdad? Entonces sí ha cambiado un poquito, pero pues son los cambios que va teniendo nuestras sociedades, ¿verdad? Y a mí se me han cuestionado mucho eso, por qué pasa, ¿verdad? Y he tratado de ir explicando lo que son las tradiciones y las costumbres que tienen los pueblos y cómo se van transformando y que debemos de irnos adecuando, ¿verdad? Y, y pues sí, todos los cambios que vamos a ver en los próximos años con lo de la pandemia y esta convulsión política de que tantos partidos políticos, tantas visiones que hay de los ciudadanos y tantos intereses en servir pues a la sociedad a través de puestos representativos como la presidencia, la diputación, la regiduría, ¿verdad? Va a traer muchos cambios, no nomás Cuauhtémoc ni Colima, todo el país, ¿verdad? Que yo creo que vienen cosas muy buenas para el futuro, ¿verdad? Y pues otro aspecto interesante de Cuauhtémoc es que es la única presidencia que tiene cantera de los 10 municipios. Es una casona primero grandísima que era, ahí se hizo lo que es el ayuntamiento, y la fachada pues es todo de cantera, ¿verdad? Eso tiene prácticamente como 20 años que se hizo, ¿verdad? Y pues eso le ha dado otra presentación muy importante al municipio de Cuauhtémoc. Entonces Cuauhtémoc ha sido muy innovador en aspectos pues históricos, ¿verdad? En aspectos políticos, y también es el municipio que tiene más escritores de todo el estado. Yo he llevado la relatoría de todos estos historiadores. Hay un promedio como unos 60 escritores del municipio. Tenemos más de una década que somos el municipio que más publicamos libros en Colima, ¿verdad? Publicamos algo así como el 40% de libros que se publican en Colima se hacen aquí en Cuauhtémoc, ¿verdad? Por los escritores. Algunos que radican aquí en Cuauhtémoc, otros que radican en Colima, otros que radican fuera, pero yo estoy en contacto. Yo tengo una referencia de 500 libros que se han realizado desde 1969, que es el primer libro que tengo, hasta la actualidad. Tengo 4 tomos de todas las reseñas que he hecho de cada libro que ha salido de Cuauhtémoc. Es un trabajo que he hecho durante casi media década. Y eso me ha ayudado mucho pues a entender la importancia que tiene un pueblo, porque recuerdo que Luis González y González, este destacado historiador michoacano, le decían: oye, en tu pueblo pues nadie pasó por ahí importante, ¿verdad? Y él
Él le responde con un libro que se llama Pueblo en Vilo, en donde demuestra que todos los hechos más relevantes del país pasaron precisamente por ahí, por su municipio. Y estoy muy de acuerdo con él porque todos los municipios del país, sin excepción, han pasado todos los hechos relevantes por ese municipio, porque la revolución les llegó de muchas formas. Aquí, la revolución mexicana, no hubo un solo balazo. Entonces había un control de la oligarquía. Desde 1860, en toda la región estaba muy bien controlado, ¿verdad? Tuvo que venir Álvaro Obregón, pues a poner orden, ¿verdad? Porque nada quería, estaba paralizado todo, nada quería caminar, y hasta que vino un genio militar, ¿verdad? A poner orden en Colima, porque esto ya era demasiado. Bien, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, asociación civil, otorga el presente reconocimiento al licenciado Marco Antonio Romero Cárdenas por su participación en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses como cronista de Cuauhtémoc, estado de Colima, 1 de abril de 2021. En un momento se lo hacemos llegar por forma digital. ¿Algún mensaje a sus compañeros cronistas? Sí, Claudio, pues invitarlos a que pues trabajemos más a fondo lo que es la cuestión legal de la función del cronista. Creo que con estas nuevas realidades que nos estamos enfrentando desde la pandemia y los cambios de estructura política, administrativa, ¿verdad? Eh, También lo cultural va a tener muchos cambios y todos los demás sectores. Entonces sí veo que está muy descompensado en la cuestión legal el trabajo del cronista. Aquí en el estado de Colima, por ejemplo, no nos reglamenta nada, ¿verdad? Al cronista para cómo nos van a nombrar. Sí han salido algunas convocatorias, ¿verdad? En algunos municipios, pero a nivel nacional no hay mucho trabajo sobre legislación del cronista, ¿verdad? Y también hemos perdido mucha presencia frente a las autoridades y eso nos afecta mucho porque es un vínculo muy importante las autoridades para poder llegar a la población de una manera más legítima. No necesariamente necesitamos esa legitimidad de una autoridad para hacer un buen trabajo como cronista, pero creo que es un impulso que tanto así como un funcionario de una administración municipal, también el cronista merece ser tomado pues en cuenta, ¿verdad? Porque somos parte de una realidad y creo que no le hemos metido muchas ganas, nos hemos visto muy flojos en ese aspecto. Creo que eso es una de las partes que no debemos de descuidar, porque sí es muy lamentable ver el trabajo de muchos cronistas, me refiero en el caso de Colima, cómo han sido olvidados, algunos que dedican años y años, no se les da ningún reconocimiento por parte de los gobiernos municipales, ni estatales, ni siquiera las asociaciones dan reconocimientos a esa labor. Hay veces que por el celo profesional nos olvidamos de nuestro verdadero objetivo, servir a todo aquel que no tiene voz. Entonces nosotros somos la voz de muchos personajes históricos, de muchos personajes importantes, de muchos personajes populares y que las tradiciones deben de estar siempre presentes en cada nueva generación, ¿verdad? Y nosotros somos esta generación que podemos traer muchos cambios. Agradecemos al licenciado Marco Antonio Romero Cárdenas, cronista de Cuauhtémoc, estado de Colima, por la 53ª entrevista. Para quienes gusten observar el video, estamos en Facebook y YouTube, Cronistas Mexiquenses y Claudio con Cronistas Mexiquenses respectivamente. Envío un abrazo y un saludo afectuoso a mis compañeros cronistas mexiquenses. A la población los invito a continuar utilizando el cubrebocas y, si es posible, careta. Cuídense mucho y sean felices. La crónica de mi pueblo
testimonio de la historia.